Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. En el programa de hoy vamos a abrir un melón que no habíamos abierto hasta ahora. Hemos hablado mucho en este programa sobre diversos contenidos, sobre contenidos de matemáticas, sobre contenidos de física. No hemos hablado tanto de contenidos de química, lo cual está generando un descontento generalizado y unas quejas bastante bien fundamentadas, en mi opinión. Pero hoy vamos a hablar de una cosa que es... yo diría ortogonal a ellas o complementaria a ellas y de la que no habíamos hablado al menos con este nombre. O quizás sí, o quizá hemos hablado muchas veces de esto, pero no le hemos dado el nombre que tiene. Y para eso contamos, como siempre, con el equipo de ignorantenautas habituales, que son Javier Vargas, físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? El programa de hoy va a ser clave para seguir adelante con esta historia. Me parece muy bien, me ha parecido una presentación muy competente por tu parte. Y también contamos, como siempre, con Víctor Marco, que es físico, que es profesor de matemáticas en secundaria en el IES El Grau de Valencia y que está ya dejando de ser asesor técnico docente en el SEPIE. Lo siento porque es la última vez que voy a poder hacer esto. Hola, Víctor, ¿qué tal? Que sepan los oyentes que lo dejo solo para que Alberto deje de decir eso. Vuelvo a mi plaza solo porque la gente pide que, por favor... Era la última opción. El otro clamor, el clamor del que nadie habla. Exacto, está el de química y la voz de Alberto. Nada, encantado de estar aquí y bueno, solo decir que hoy, además de ignorantes, vamos a ser un poco incompetentes. Porque claro, si no, no estaría completo el programa. Bueno, me parece que ya lo han adelantado bastante bien Víctor y Javi. Hoy vamos a hablar de las competencias clave. De esas cosas que se han de enseñar junto con los contenidos, pero que no son propiamente contenidos, una especie... Bueno, ahora hablaremos de exactamente qué es, porque para hablar de ellas tenemos además a un invitado que tengo que decir, y me alegro mucho de decirlo, que es el primer invitado que repite en De Ignorancia Sí que Sé. Así que parece que no los espantamos a todos, es maravilloso. Es Víctor Fernández, al que ya tuvimos en el 4º episodio de este podcast hace mucho tiempo. Es filólogo hispánico y es profesor de lengua en el IES Torrellano de Elche. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Y bueno, ya habéis hecho suficientes chistecitos sobre competencias, ahora ya me he quedado yo sin ninguno, pero bien, no hay problema. Es lo que pasa cuando eres el último, efectivamente estás en desventaja. No tengo competencia para eso. Muchas gracias por prestarte, porque como tú además eres de un área totalmente distinta, no eres de área de ciencias y tal, estas cosas de las competencias, que son un poco, digamos, transversales, o al menos parcialmente transversales, pues nos va a venir muy bien tu punto de vista al respecto. Antes de empezar con el asunto, hay una cosa que quiero recordar, que lo digo siempre, que es que tenemos correo del programa, que si queréis mandarnos quejas porque no hablamos suficiente de química, si queréis decir que deberíamos cantar todo el programa en lugar de simplemente hablar, que también es una opción, pues nos lo podéis mandar a deignoranciapodcast@gmail.com. De Ignorancia Podcast todo junto, @gmail.com, y ahí os leemos y tratamos de implementar estas cosas cuanto antes. También podéis pedir que Alberto siga diciendo SEPIE, aunque Víctor ya no esté allí. Efectivamente, que lo siga recordando, que sea como un eco del pasado que vuelva de tanto en tanto y además sin avisar. Bueno, vamos a empezar con el programa. Es verdad que en todo este tiempo que hemos estado corriendo el podcast, que ya es pues 2 años y pico, no hemos hablado nunca propiamente de competencias, aunque creo que en realidad el concepto sí lo hemos tocado en algún caso, quizá diciendo el nombre, quizá sin decirlo, pero vamos a empezar por el principio y a explicarle a nuestros oyentes que no estén tan duchos en la jerga de la educación, pues qué es exactamente esto de las competencias, ¿no? A mí como persona un poco también ajena al mundo de la educación, me suena a palabra que me recuerda como a habilidades o algo por el estilo. O quizá es todas las cosas que no son conocimientos. Entonces, Víctor Fernández, cuéntanos qué son las competencias. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro justo es qué es una competencia y de dónde viene. A ver, sabemos que el término competencia no solamente viene desde el punto de vista de la psicología o de la educación, sino que evidentemente viene también desde el punto de vista laboral. De hecho, tiene que ver con eso, con habilidad para poder hacer algo o habilidad para conseguir algo. Entonces, bueno, yo, si queréis, os he preparado un poquito un recorrido histórico sobre, pues, qué es esto de las competencias clave, de dónde salen un poquito, y ya a partir de ahí, si queréis, ya vamos abordando un poquito el concepto y lo vamos viendo, lo que vosotros queráis. Vale.
Sí, desde luego. Vamos a tener contexto siempre es bueno para saber de dónde han salido las cosas. Bueno, pues como decía, básicamente las competencias vienen desde varios puntos, ¿vale? Tenemos versiones que salen del ámbito laboral, que eran, digamos, las más tradicionalistas. Luego otras desde la psicología, que es la que abordaremos después. Y otra desde la filosofía. ¿Vale? Porque ya de hecho Protágoras, Aristóteles o incluso Platón ya hablaban del término ikanos, que significa tener habilidad para conseguir algo, es decir, destreza. Y ahí está el punto. O sea, las competencias, tanto claves como básicas, que ahora veremos también un poquito de qué va todo esto, son destrezas, como si estuviéramos en un juego de rol, que te permiten desarrollar determinadas cosas. O sea, si tienes 300 puntos en la destreza de robar, pues evidentemente eres mejor ladrón que un mago de nivel 2. Bueno, eso, cosas mías. Oye, por cierto, me ha encantado que te has retrotraído a los griegos. Yo este recorrido histórico, pues yo pensaba, bueno, pues era una cosa de hace 40 o 50 años, no, Platón y Protágoras, pero bueno. Sí, no, y de hecho luego a lo largo de la historia de la filosofía, no sé si os acordáis de lo de potencia y acto, o sea, todo este tipo de conceptos han estado estaban ahí. Lo que pasa es que se denominaban de otra manera. Bueno, pues después de eso ya nos encontramos, ya vamos a dar un salto enorme, ¿vale? Grandísimo. Y nos vamos a ir al campo de la psicología moderna, en concreto a un personajillo que se llama Howard Gardner. Gardner. Bueno, no sé. Gardner, ¿vale? Que en el año 1983 enunció la teoría de las inteligencias múltiples. A ver, vale. Teoría que, como todos sabemos, ahora mismo está bastante contestada, pero que ha tenido su utilidad y su desarrollo en el mundo de las humanidades, ¿no? Digamos. Efectivamente. Bueno, en el mundo de las humanidades, en todos. Vamos a ver, no tiremos solamente la basura a las humanidades tampoco. Vale, no. Me disculpo. Simplemente quiero decir que es una teoría que, hasta donde yo sé, no tiene una base fisiológica, por ejemplo, una base bioquímica. No, de hecho es sobre todo base cognitiva. Entonces la psicología cognitiva en muchas ocasiones lo que hace es basarse en filosofía y a partir de bueno, que me perdonen los psicólogos si me están escuchando ahora, pero básicamente es una filosofía aplicada, por decirlo de alguna manera. A ver, básicamente, ¿qué significa la teoría de las inteligencias múltiples? Yo siempre pongo un ejemplo muy parecido. O sea, un mono y un elefante, no es que el mono sea más inteligente que el elefante. O sea, simplemente que el mono tiene... O sea, un mono y un elefante, tienes a los dos y les dices al mono, mono, súbete al árbol. Y el mono se sube al árbol. Le dices al elefante, elefante, súbete al árbol. Y el elefante no se puede subir al árbol. ¿Eso significa que el mono es más inteligente que el elefante? No, lo que pasa es que tiene la capacidad de poder subirse al árbol. Es como... Vamos a ponerlo más fácil. ¿Albert Einstein era más inteligente que Cristiano Ronaldo? Sí. Quiero decir, dinos, Víctor, la respuesta a esa pregunta. Bueno, pues según Gardner y su equipo, no es así, sino que básicamente lo que tenía era un tipo de inteligencia diferente a la Albert Einstein, a la de Cristiano Ronaldo. Imaginémonos ese Albert Einstein mazado, completamente fuerte, ¿sabes? Ahí cebándose y haciendo eso del sí, ¿sabes? Cuando descubre algún tipo de teoría ahí en la puerta de su casa. Ojalá. Es una imagen buenísima. Yendo a la casa de Bohr y diciéndole La cuántica es mentira. Estaría buenísimo. Bueno, pues el tema es que básicamente esa es la teoría de las inteligencias múltiples que todos conocemos y que lo que dice es que, bueno, que cada persona desarrolla un tipo de inteligencia diferente en función de sus capacidades. Sí, yo creo que en el fondo no es muy controvertida la idea, ¿no? O sea, hay diferentes aspectos de la vida que requieren diversas habilidades y no todo el mundo tiene todas esas habilidades. De hecho, la mayor parte de la gente tiene solo un subconjunto de ellas y ya está, ¿no? Claro, a ver, en realidad tiene mucho que ver con el utilitarismo del mundo posmoderno y del mundo actual. O sea, tú eres una herramienta y te conviertes en una herramienta que sirve para algo y punto. Y ya está. Sí, puedes desarrollar otro tipo de inteligencias, pero digamos que tu especialización está ahí. Todo el sistema educativo americano está basado en esto, o sea, en el utilitarismo más absoluto y en la creación de determinadas personas que son herramientas y que están especializadas en eso y no hay mucho más.
sobre el tema de la controversia, el tema no va por... O sea, el tema de la controversia tiene que ver con la forma de publicación. Que Gardner publicó la teoría en un libro que no pasó revisión por pares. Entonces, claro, no está claro que esto tenga un fundamento científico detrás, y entonces ahí es en donde tenemos la controversia. Es decir, no está demostrado que cognitivamente el hecho de tener unas habilidades distintas implique tener una capacidad cognitiva, digamos, que estén al mismo nivel, sean cuales sean las habilidades que tú puedas tener. Vale, entiendo que ahí habrá Con esto no digo tampoco que, quiero decir, sencillamente, hasta donde yo sé, porque tampoco estoy completamente al tanto de la historia, hasta donde yo sé sencillamente es que no está demostrado siguiendo, digamos, los caminos habituales por donde se suelen hacer los descubrimientos científicos. Por vindicar al mundo de las humanidades, hay que decir que gente muy famosa en el mundo de las ciencias duras e incluso que tienen un premio Nobel de física, como Roger Penrose, también publican cosas en libros porque les da la gana. Cosas como, por ejemplo, que la consciencia tiene un origen cuántico y se fuma un puro. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto no solo lo hace la gente de la psicología. No, de todas formas, también es cierto que hace poco lo leí y si algún oyente sabe, que dice que me estoy equivocando o no dice que me estoy equivocando, hace poco leí un artículo que decía que justamente le hicieron una entrevista a Gardner donde él mismo dudaba de su propia teoría. Porque no olvidemos esto, que esto es una teoría, o sea, y no es algo demostrado tampoco, digamos, científicamente. Entonces ahí, pero bueno, se ha cogido y se han elaborado unos pilares sociales en base a esto y bueno, y ahí está. Este asunto de las competencias bebe de forma directa de esta idea de las inteligencias múltiples. Sí, básicamente sí. A ver, coge esto, pensemos que es una teoría del año 1983. Esta teoría evolucionó. También estamos hablando de personajes como Noam Chomsky, que digamos es un hombre muchísimo más reputado, que justamente con la lingüística generativista y bueno, con muchas otras teorías que estas sí que están bastante bien fundamentadas. Hablaba también de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, digamos que esta teoría de las inteligencias múltiples, digamos que es un granito de arena dentro de lo que sería una línea concreta en la que están trabajando muchísimos psicólogos cognitivos y muchísimos psicólogos, la psicología en general, por decirlo de alguna manera, la psicología emocional, la psicología cognitiva, la psicología del trabajo incluso también, y sobre todo la psicología social. Vale, y cuéntanos entonces cómo se llega de este asunto de hay inteligencias múltiples a competencias. Vale, pues mira, os cuento las inteligencias múltiples que describe Gardner son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la musical, la corporal o cinestésica, que es donde entraría Cristiano Ronaldo, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. ¿Vale? Como vemos la interpersonal Cristiano Ronaldo no está, efectivamente. No, esa no. Esa no. La interpersonal, un comercial, o sea, tiene una inteligencia interpersonal apabullante, ¿sabes? O sea, cualquier persona que te pueda comer la cabeza tiene una gran inteligencia. Claro, tú lo miras así y parece una teoría que en realidad sí que puede ser, o sea, si la llevas de una forma maniquea dices, ay, pues sí, pues yo conozco a esta persona que escribe muy bien y que Arturo Pérez Reverte, pongamos. Arturo Pérez Reverte pues tiene una inteligencia lingüística apabullante, claro, pero claro, Arturo Pérez Reverte no está cuadrado, por lo tanto, corporal y cinestésica no sabe mucho. Y dices, bueno, vale, no todo es blanco o negro, también es a lo que vamos, o sea, es que lo uno no excluye a lo otro. Pues digamos que esto es lo que expone Gardner. Y entonces, bueno, me encanta, Gardner. Sí, se te llena la boca un nombre. Entonces, bueno, llegan los tiempos modernos y llega la Unión Europea, lo que antes era la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, y llegan los nuevos planes de estudios. Y bueno, y digamos que estos ítems o estas particiones de las inteligencias, digamos que se trasladan, se toman como buenas, se toman como una herramienta bastante interesante para poder trabajar y se pasan a lo que serían los planes de estudio no solamente de este país, sino a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que estamos hablando de algo que se expande, vamos, por todo el mundo.
¿Y esto Entonces, en qué momento empieza a suceder? ¿Es los años 90, entiendo, o es incluso después de eso? Sí. Sí, de hecho, aquí yo te puedo decir que la primera mención que tenemos al concepto, ¿vale? Porque no es la palabra en sí, pero el concepto competencia lo tenemos en la LOCSE, que es del año 1990. O sea, antes, en lo que era la ley de educación de los años 70, solamente se hablaba de contenidos y de evaluación, ¿vale? Y aquí ya se empiezan a hablar de contenidos, criterios, conceptos, o sea, ya se empiezan a hablar pues eso, de capacidades. De hecho, aparece esa palabra en concreto dentro de la ley, que el alumno debe adquirir determinadas capacidades. Que nosotros siempre, en aquella época, teníamos la broma de que con la nueva ley de educación todo iba a ser más fácil y que básicamente los exámenes iban a ser yo qué sé, un problema de matemáticas de si un granjero tiene 400 patatas y vende la mitad, 2 puntos. Rodea la palabra patata y coméntala con tu compañero. O sea, eso era lo que decíamos en aquella época. Evidentemente ha sido mucho peor. Bueno, el tema es... Espera un momento. Creo que el otro Víctor, quería comentar alguna cosa. Sí, sin llegar a romper una lanza en favor de la teoría esta, no vamos a meternos en lo que decía Javi en la controversia. Al final, no pensando en particiones, ¿no? En lo que el cerebro esté partido, que eso sabemos que no es así, no dejan de ser al final cosas en las que alguien puede ser bueno. O sea, cualquier disciplina, cualquier trabajo, la puedes meter en una de esas calificaciones. Porque al final lo que hace Gardner es decirte cosas que puede hacer la humanidad. Puedes escribir, hablar, puedes hacer lógica matemática, puede hacer cosas con su cuerpo. Se parece mucho al trivium y al quadrium, ¿no? De lo que se estudiaba antiguamente. Es que no... Sí. Quiero decir, no me parece nada moderno, nada innovador, si lo ha dicho Víctor, ¿no? Esto viene ya de Grecia. No sé, era solo quería matizar el hecho de que tampoco es algo revolucionario y que tampoco es algo que vayamos a castigar, y que me parece normal que todos los sistemas educativos hayan hecho eco de esto. Además, bueno, y luego hablaremos de cómo se introduce esto en nuestro sistema educativo, que tiene que ver más con la evaluación. Sí, como ha dicho Javi, yo creo que el kit de la cuestión de la controversia está más bien en si estas inteligencias están correlacionadas con cosas medibles en la capacidad de cognición de la gente y tal y cual, pero que de alguna forma existen estas habilidades, pues es algo más o menos, no sé, observable, ¿no? Otra cosa es cuán independientes son, todas estas cosas, ¿no? Que Víctor estaba comentando. Claro, evidentemente. De todas formas, también no olvidemos que el fin del sistema educativo siempre ha sido la creación de obreros para las fábricas. O sea, el sistema educativo, que viene básicamente del siglo XVIII, siglo XIX, el sistema educativo, digamos, público o generalizado, está creado para eso. Entonces, un sistema educativo utilitarista, donde lo que pretendes es especializar y crear herramientas humanas, entre comillas, ¿vale? Viene muy bien también en este sentido. Sí que es cierto que, y esto también lo digo, creo recordar que hay muchos trabajos luego a partir de Gardner, hay muchos trabajos que justamente van en esa línea y que sí que han conseguido, digamos, llegar a medir dentro de la psicología, y siempre que hablamos de psicología estamos hablando de una ciencia médica, con sus más y con menos, o sus menos, pero es una ciencia, y que sé que ha conseguido medir esto de una manera, a través de test, a través de determinados instrumentos. Pero ya os digo que no es, o sea, es a partir de Gardner cuando han empezado a surgir este tipo de cosas, porque todo es una línea en la que, digamos, se está trabajando y que se ha empezado a trabajar a partir de ese año. Bueno, pues volvamos un poco al redil y cuéntanos, Víctor, ¿cuándo se implanta esto en una ley y aparece de verdad el concepto de competencias y todo? Vale, pues retomo. Entonces, en el año 1990, como hemos dicho, aparece por primera vez ese término, capacidades, dentro de lo que sería la LOCSE, y ya es a partir del año 2006, en la LOE, ¿vale?, cuando ya nos encontramos el concepto competencias básicas, ¿vale? He hecho ahí, hagamos ahí competencias básicas, ¿sabes? Como un elemento que nos volvió locos a todos los opositores en ese momento, que nos explotó la cabeza de una forma brutal, porque yo la verdad es que no tenía
ni idea de a lo que me estaba enfrentando. Yo era un pipiolín en aquella época y decía, bueno, pues vale, competencia, pues vale, básica, pues básica. Y además es que viene bien decirlo etimológicamente, competencia básica, porque ese es el concepto que tenía esa ley, la LOE, de lo que era una competencia, como elementos básicos que debía aprender un alumno o una alumna, elementos básicos que debe tener cualquier persona para poder desarrollarse. ¿Vale? Y esto quiero que quede claro porque luego esas competencias, luego como veremos, cambiarán a lo que se llama competencias clave. Y no es algo baladí, es algo que realmente pues tiene su razón de ser. Vale. Estas competencias en el año 2006 en la LOE, ¿vale? Son comunicación lingüística, competencia matemática, conocimiento e interacción del mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía personal. ¿Vale? Año 2006. Víctor, ¿quieres comentar alguna cosa? Solo que caigamos en la cuenta de que ahora, los oyentes pueden tirar atrás el podcast y escuchar las inteligencias de Gartner y fijarse que son muy parecidas, solo hay una que llama mucho la atención, que es la digital, porque en el año 83 nadie pensaba en esa revolución digital, ¿no? Efectivamente. Sí. Efectivamente. De todas formas, fíjate, ahora lo veremos también, porque hay... A ver, el tema es que ese mismo año, en el año 2006, que es cuando surge la LOE, en el año 2007 fue cuando se instauró en la Comunidad Valenciana y se hizo la adaptación de la ley nacional. En ese año 2006, o sea, todo esto viene porque en realidad no es algo que se hayan inventado aquí en el gobierno o en el Ministerio de Educación, ahí estaba una persona ahí sentada rascando, ay, pues voy a poner las competencias. No, esto viene porque en realidad el Parlamento Europeo, que es de donde viene básicamente todas estas, digamos, toda esta línea de trabajo, hace unas recomendaciones que son como las recomendaciones de la mafia. Yo te recomiendo que me pagues un poquito, ¿sabes? Pues te hacen una oferta que no puedes rechazar, ¿no? Efectivamente, o sea, la cabeza de caballo. Bueno, el tema es que el Parlamento Europeo, ese mismo año 2006, antes de que salga la LOE, hace una serie de recomendaciones donde establece lo que son el trabajo competencial, donde establece la educación competencial y además establece un tipo de competencias que son totalmente diferentes, bastante diferentes a las competencias que se imponen en la LOE. Os leo las competencias del Parlamento Europeo. Vale. La comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa y conciencia y expresiones culturales. Yo tengo varios comentarios en este sentido. El primero, y que ya me lo parecía con la ley española, pero me lo reafirman esta lista de competencias europeas, es que esto lo ha hecho gente de letras. O sea, quiero decir, toda la parte de ciencias experimentales está englobada en una especie de vaguedad llamada interacción con el mundo físico, competencia básica en ciencia y tecnología, porque claro, lo que hace un biólogo es básicamente lo mismo que lo que hace un físico nuclear. Exactamente mismas competencias, ¿no? O sea, son psicólogos. Me parece súper de letras esta clasificación, francamente. Sí, de hecho sí, bastante. Y luego la segunda es que me parece que en la ley española se nota menos, pero en la ley europea se nota más, y creo que en ambas está en realidad, el hecho de que hay, digamos, una lectura de cómo queremos moldear la sociedad a la hora de enunciar estas competencias. Porque se habla de el sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa. Bueno, sí. La iniciativa es una cosa, montar una empresa tiene algo que ver con tener iniciativa, pero hacen falta más cosas para montar una empresa aparte de tener iniciativa. O sea que alguien ha dicho que había que meter ahí la palabra empresa porque eso es muy importante para la sociedad y hay que meterlo, ¿no? O sea que hay, digamos, hay una visión política, obviamente, como en prácticamente todo lo que los políticos hacen, y hay que tenerlo en mente, que esto no es exactamente un trabajo científico, sino una especie de transposición
de una serie de investigaciones a el mundo de la legislación, que es un mundo de política. Sí, además me gusta que hayas dicho eso porque luego en la siguiente versión de estas competencias, que será en la LOMCE, hay una palabra en concreto que justamente en esa competencia dice, que bueno, me adelanto un poquito, dice, el sentido de la iniciativa y espíritu de empresa es en la de la Unión Europea. Exactamente. Y en la LOMCE, que ya es del año 2013, se convierte en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Una palabra que a mí me da mucho asco, sinceramente, pero mucho, mucho asco. Le cogí un asco, pero no te lo puedes negar. Porque era, o sea, de repente apareció, se puso de moda como la palabra resiliencia. Sí. Son palabras que se ponen de moda y que la gente, ay, sí, yo soy emprendedor, yo soy emprendedor, yo soy emprendedor. Y te la ponían, desde el año 2000, si no recuerdo mal, yo la empecé a oír en el año 2011 más o menos, y te la ponían hasta en la sopa. Pero hasta en la sopa, os pongo un ejemplo muy claro, o sea, en Amar en tiempos revueltos, no estoy hablando de algo raro, ¿eh? Amar en tiempos revueltos, no sé si os acordáis de esa serie que ponen, que ve mi tía y mi abuela y mi madre, o sea, aparecía la palabra emprendedor en los años 50, que dices, no existe la palabra emprendedor en los años 50. Exacto. No hagas ese tipo de cosas. Bueno, pues Es un también anacronismo. pues nos la colaban en todas partes. ¿Qué faraón egipcio era más emprendedor, Víctor? ¿Tú qué opinas? Bueno, pero esto son las consecuencias. O sea, ya os digo, yo la lectura que yo hago, que como siempre con política hago una lectura un poco cínica de las cosas, es los políticos tienen un mensaje que quieren colocar, un mensaje que quieren defender, primero ante sus bases más cafeteras y segundo ante el electorado en general. Y el meter esas palabritas les sirve para colocar ese mensaje, ¿no? Y debemos tener en cuenta que al fin y al cabo esto lo han hecho humanos y que esos humanos tienen una agenda como han tenido tantos otros humanos a lo largo de la historia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pues nada, voy a tirar un poquito rápido porque si no voy a estar aquí yo todo el rato. Vais a ser 2 horas de yo hablando sobre cosas y tampoco es plan. Llega el año 2013, entonces hay un cambio de legislación, entramos en la LOMCE y se introducen 2 novedades. Por un lado, cambio de denominación de las competencias, ya dejan de ser competencias básicas y se convierten en competencias clave, que ahora hablaremos por qué. Vale. Y las competencias ya se acercan un poquito más, ya en sus denominaciones se acercan un poquito más a las del Parlamento Europeo. Tenemos la competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competencia en aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, me encanta, y competencia en conciencia y expresiones culturales. Básicamente son los mismos títulos, salvo la de comunicación en lengua materna y comunicación en lenguas extranjeras, que tenía ya el Parlamento Europeo. O sea que esta estaría más cerca de lo que decía la Unión Europea en el año 2006. Uh-huh. Vale, y el tema es, ¿por qué se cambia de competencia básica a competencia clave? Sí. Esto tiene que ver, volvemos a la etimología, o sea, una competencia básica, algo básico, digamos que es algo mínimo, es decir, es un mínimo que tiene que aprender ese alumno, esa alumna o esa personita para poder digamos, desarrollar en su vida. Algo mínimo es algo mínimo. Entonces, no es algo que necesita más. Vale, las competencias, en realidad, estamos trabajando en un sistema transversal, en un sistema que no pretende una enseñanza de mínimos, sino que pretende una enseñanza general, ¿vale? Pero que permita desarrollarse a esa persona. Por lo tanto, al ser transversales, pasan a ser de básicas a claves porque son necesarias para poder desarrollarse. O sea, digamos que no es algo básico, no es algo mínimo, es algo necesario. Que es un matiz, pero se necesita. Víctor, tú querías hablar, ¿no? Sí, aparte de esa diferencia etimológica que es importante, también tenemos que decir que de una a otra ha habido un cambio de gobierno. Y también, bueno, claro, también hay una intención de desmarcarte de lo que hacían los otros y cambiar el nombre, claro. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor de clave, la diferencia entre clave y básica. Pero claro, las competencias básicas, que si no me recuerdo mal, son del PSOE, ¿no? Del gobierno del PSOE, en esos 4 años, y la que era la LOE, y la LOMCE es del PP, y evidentemente tienen que desmarcarse en algo que básicamente es lo mismo.
Porque aunque cambies ciertas palabras, como lo que le rechina a Víctor de espíritu emprendedor, si tú vas a la esencia, a lo básico y a lo clave, es lo mismo. Y todos sabemos, los que hemos preparado oposiciones y hemos dado clase, que las hemos trabajado igual. Entonces, había que desmarcarse, y lo mejor es desmarcarse con el nombre. De todas formas, también es cierto que Parlamento Europeo hablaba en el 2006 ya hablaba de clave, no de básicas. O sea, creo que, a ver, voy a hacer un poquito de defensa rara, ¿vale? Pero yo creo que más bien fue un cambio en la traducción o algo por el estilo, ¿sabes? O algo que les llevó ahí. Porque, ya te digo, en el propio documento, si nos leemos el documento de la Unión Europea, no habla de competencias básicas, habla de claves o simplemente habla de competencias. Entonces, claro, ahí está el tema. Estaría bien saber cómo se decía, cómo es en el texto original, ¿no? Porque claro, es que solamente será en inglés. Del inglés al castellano hay matices importantes a la hora de traducir. Claro. Sí, pueden usarse palabras que no sean fáciles de traducir. O no tiene por qué ser en inglés, ¿eh? Es pues perfectamente posible que sea escrito en francés o incluso en alemán. No dependerá un poco de quién haya elaborado eso. Sí, de dónde venga la propuesta también. Sí, exactamente. Sí. Entonces, yo lo que veo en esto es, partiendo de esta idea de que hay como diversas inteligencias o diversas habilidades que pueden ser más o menos perpendiculares, más o menos ortogonales, y que uno puede ser muy bueno en matemáticas pero quizá no es muy bueno en lengua y tal, se desarrolla esta idea de que existen competencias asociadas más o menos, aproximadamente, pero medio me lo invento porque soy un político, a cada una de estas cosas, ¿vale? Y a esto es a lo que llamamos competencias, y decimos que hay que introducirlas en la educación, digamos, junto con los contenidos. No añadiendo cosas nuevas, hoy vamos a aprender la competencia lingüística, sino que a la vez que vas dando contenidos, has de ir introduciendo estas cosas, entiendo, ¿no? ¿Cómo se hace? Es decir, ¿qué se recomienda para trabajar esas competencias en el aula? ¿Qué se recomienda para introducirlas en el sistema educativo? A ver, una puntualización. Yo no concibo la educación por competencias como algo aparte de los contenidos. O sea, los contenidos son necesarios para poder adquirir esas competencias. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener una competencia musical genial, ¿vale? Yo puedo tener muy buen oído y reconocerte un la en cualquier elemento de la naturaleza, pero si no sé lo que es un la, no puedo o no tengo una base de lo que es, o sea, yo puedo tener muy buen ritmo, pero si no sé cómo se escribe ese ritmo a nivel de partitura, no te puedo hacer música. Entonces, entiendo. Claro, o sea, lo que es la competencia no solamente es el hecho de que, o sea, la competencia vamos a llamarla como digamos el conjunto de contenidos y habilidades y destrezas que tiene una persona para poder desarrollar algo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un coche, ¿vale? Nuestro coche, de repente vamos por la mañana al garaje, cogemos el contacto, le damos y no arranca. Y no arranca porque nos hace un ruidito como... Que esto siempre queda muy bien en la radio. Este tipo de ruidos quedan muy bien. Vale. Nosotros no tenemos competencia, vamos a llamarla competencia tecnológica, o cuál sería la competencia que nos llevaría ahí. Competencia... Mecánica, sí. Pues, en las nuevas son las competencias matemáticas, competencia en ciencia... Pensaba que te estabas inventando una. No. Competencia matemática, competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, que esa es la buena. Exacto, en ingeniería. La competencia en cajón desastre que incluye todas las ciencias, porque desde mi punto de vista de político todo es muy parecido. Esa competencia que a mí me gusta mucho. Es lo mismo la tecnología es lo mismo que la arrancar un coche que capturar pequeños invertebrados para estudiarlos. Es todo exactamente lo mismo. Vale, pues pongamos que nos pasa eso. Entonces nosotros salimos del coche, abrimos el capó y vemos el motor ahí. Y decimos, vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que hace ese ruido, es un problema básicamente. Sabemos que hay una X, que hay una incógnita, que es ese ruido, es una pista de lo que está pasando, y a partir de esa pista nosotros tenemos una serie de conocimientos que nos llevan a desarrollar la solución a ese problema.
Eso, digamos que es lo que yo concibo o lo que voy a hablar por mí, o sea, es lo que yo concibo como competencia. Es decir, todas aquellas herramientas, todos aquellos contenidos, conceptos, elementos, destrezas, o sea, es decir, todo lo que esté en nuestro alcance para poder desarrollar una tarea o para poder desenvolvernos en la vida. Eso, o sea, el hecho de que haga ese ruido ese coche nos lleva a pensar que, ojo, a lo mejor es el motor de arranque. Pues vamos al motor de arranque. Vale, y entonces nos vamos a nuestra competencia, dentro de nuestra competencia en ingeniería, en nuestros conocimientos de partes de un motor. ¿Dónde está el motor de arranque? Pues está en la parte de abajo. Vale, pues tenemos 4 tornillos con cabeza en triángulo. ¿Cómo se sacan estos tornillos? Vale, tenemos que sacarlo con o sea, quiero decir, todos tengo problema, solución, que nos lleva a una resolución definitiva, digamos, de un concepto o de cualquier situación de la vida. Eso es lo que yo concibo como competencia. No es algo aparte del contenido, sino que el contenido está inmerso dentro de ahí. Y tengo entonces una pregunta. Quiero decir, ¿qué cambia al introducir las competencias? Porque quiero decir, no vas a dar clase de no sé qué competencia, sino que vas más bien a cambiar el enfoque a la hora de dar clase. O sea, quiero decir, ¿qué es lo que cambia cuando tú introduces la noción de competencia en la práctica, digamos, en el aula? Antes de que hable Víctor, la evaluación. Víctor, te doy paso. Es que claro, aquí había que matizar una cosa, y creo que mis compañeros cuando fueron opositores también dudaban, y es, tú ves las competencias y rápidamente las relacionas con todas las asignaturas que das en el instituto. Claro. Las de ciencias menos, porque están todas metidas en una. Entonces, Exacto. Tu pregunta es, ¿está hablando de que se tienen que trabajar cada una de esas competencias en la materia adecuada, o yo desde mi materia tengo que trabajar todas? Esa fue mi primera duda. Yo no entendía. Digo, vamos a ver, si está la competencia en matemática, pues yo trabajaré esa. La competencia en lingüística, pues la trabajará Víctor en lengua. La competencia del mundo físico y todo lo demás, la hará Javi, porque Javi dará tecnología y todo, porque está todo junto. Y entonces entendí que lo que quería decir, y creo que aún vamos en esa línea, es que desde mi disciplina, desde mi materia, yo trabajo todas. Yo trabajo la competencia lingüística en la lectura comprensiva de enunciados. Vale. Yo trabajo la competencia digital cuando recurro a recursos TICs, a pizarra digital, para trabajar ciertas cosas de matemáticas que me serían más fácil. La calculadora, que un alumno sepa usar la calculadora de verdad, está desarrollando competencia matemática y competencia tecnológica. Y a mí eso me llevó tiempo entenderlo, porque yo veía claramente que cada competencia era una asignatura distinta. Sí, básicamente es eso. Por eso lo que dice Víctor de la evaluación. Tú vas a evaluar todo eso desde tu asignatura. Y ahora empieza el melón de verdad. Claro. Porque en realidad tú en cualquier asignatura, bueno, Consellería incluso nos pasó un Excel donde decía en cada asignatura qué tipo de competencias se trabajaba, un Excel que además yo creo que los que lo hicieron ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, porque decían que en competencia en lengua castellana y literatura, por ejemplo, no se trabajaba la competencia matemática. Dijeron, bueno, pues lengua, ¿cómo van a dar matemáticas? Matemáticas y lógica, ¿vale? Y el caso es que en sintaxis, por ejemplo, sí que trabajamos la competencia lógica, porque básicamente, esto es muy maniqueo, pero estamos haciendo ecuaciones con palabras, que a mí me encanta. Siempre que hago una clase de sintaxis empiezo diciendo eso, vamos a hacer ecuaciones con palabras. Y en cierta manera, sí. Pero ya de hecho, digo... a mí el análisis sintáctico era el que más transparente me parecía de toda la literatura, y es probablemente porque está quizá un poquito más cercano al tipo de cosas que se hacen en matemáticas y en ciencias. Bueno, Víctor, y la métrica en la poesía, el estudio de la métrica es pura geometría y proporción. Claro, o sea, que no estamos hablando de cosas que se van por ahí, bueno, y luego si nos ponemos ya con las otras, como por ejemplo la competencia... Yo qué sé, la competencia digital, lo mismo. O sea, nosotros trabajamos competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia emprendedora, me encanta esa palabra. Bueno, el tema es que todas las competencias se tienen que trabajar de forma transversal. Y al poderse trabajar de forma transversal, sí que es cierto que dependiendo de la asignatura se trabaja de una manera más específica una u otra. Por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, evidentemente se va a trabajar más la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
Porque claro, es que es lo mismo, según eso. Pero que básicamente... Pero también es lo que ha dicho Víctor. O sea, en competencia matemática, si yo te pongo... Vamos a ir a lo básico. Te pongo un problema de estos que a mí me encantaban cuando era pequeño. El que hemos dicho antes. Si un granjero tiene 80 kilos de patatas y vende la mitad, ¿cuántas patatas tendrá su hermana cuando le robe 3/4 partes a la persona que se ha ido con el camión por la puerta de la granja? Y entonces, claro, ahí estamos trabajando la competencia lingüística, porque no es solamente sacar los números, sino que es comprender el enunciado completamente. Y eso es lo que nos encontramos. Y la competencia social y cívica, ¿no? Porque estás diciendo, Sí. Está perfectamente bien que la hermana le robe las patatas. a Es esta más, pobre persona. la competencia emprendedora también, tal y como se concibe. A ver, entonces si yo estoy entendiendo bien la idea de introducir este concepto de competencias, la idea es un poco que todo el mundo tenga en mente esta especie como de competencias clave, de cosas muy básicas, ¿vale? Es que me sabe mal utilizar la palabra básica porque ya hemos dicho que era una cosa que quedaba para antes. Para que todo el mundo trate de trabajarlas en sus asignaturas en la medida de lo posible. Entiendo que esa es la dirección un poco en la que se va. Sí, efectivamente. Estaríamos más o menos ahí. Vale. Por ejemplo, en la asignatura de historia, pues se podría poner énfasis en los valores cívicos de la sociedad romana. O se podría poner énfasis en para qué utilizaban las matemáticas en la Edad Media o algo por el estilo, ¿no? Y de alguna forma estarías tocando ese tipo de competencias en la asignatura de historia, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, y ya dejo a Javi hablar, que también está deseando hablar. En el primero de la ESO, que se ha impuesto también ahora lo que es el tema de el trabajo por ámbitos, el ámbito en realidad va por ahí, o sea, va por el trabajo competencial para poder aprovechar de esto de forma transversal. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, en el ámbito lingüístico-social, nosotros damos castellano, valenciano, sociales. Y nosotros lo que hacemos es trabajar los elementos lingüísticos a través de textos que tienen cuyo contenido nos está hablando pues de la prehistoria o de geografía o de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, digamos, aprovecharlo todo para que lo vayan aprendiendo de una forma muchísimo más natural, muchísimo más dinámica y paradigmática. Vale, Javi, que te estábamos aquí interrumpiendo. Sí, yo quería hacer un apunte porque fijaos que la mayoría de los ejemplos que hemos ido sacando son ejemplos que si no hubiésemos hablado de las competencias, se habrían trabajado exactamente igual en las asignaturas antes de que hubiesen aparecido las competencias. Y eso da un vuelco luego con la nueva ley que todavía no hemos llegado a ella. Porque fijaos que ahora mismo parece como que no han cambiado mucho la forma de trabajar. Es decir, sí, nos han puesto las competencias, pero lo que hemos buscado, o por lo menos lo que se empezó a buscar al principio cuando salieron por primera vez, yo creo que la mayoría de profesores lo que buscó es de qué manera puedo justificar que estoy trabajando las competencias en mi asignatura. Entonces es cuando decimos, bueno, cuando leen un enunciado tienen que comprenderlo y ahí hay comunicación lingüística. Si yo les pido que me redacten un informe de laboratorio, ahí también hay comunicación lingüística. Si tienen que trabajar en grupo, pues tienen ahí la competencia social. Entonces, te paras a pensarlo y muchas de las cosas que se proponen para trabajar las competencias son cosas que ya hacías antes. Lo único que a cada cosa le añades la etiqueta de aquí estoy trabajando esta competencia, aquí estoy trabajando esta otra. Y yo creo que no es a eso a lo que se refieren o a lo que querían referirse cuando decían que tenemos que trabajar de forma competencial. Porque luego cuando hablamos de evaluar competencias, que luego llegaremos al tema de evaluar competencias, sí, a la hora de la verdad, en la ley en la que estamos hasta ahora, la LOMCE, no sé, las competencias sí hay que evaluarlas, pero todos los criterios de evaluación que aparecen en la ley no van a evaluar las competencias, van a evaluar los contenidos. Entonces, al final, ¿el docente en qué se va a centrar? Se va a centrar en los contenidos, que es para lo que tiene criterios de evaluación, y de rebote evaluará las competencias. Y eso con la última ley ha dado un vuelco. Sí, aquí yo creo que tenemos como dos vertientes abiertas. Una de ellas es hablar de lo de la evaluación, que ya hemos dicho que es importante, y otra de ellas es lo de la nueva ley. Quizá vale la pena hablar de cómo han seguido evolucionando las leyes y cerrar ese asunto, y luego hablamos de evaluación. ¿Qué os parece? Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Pues nada, no, termino rápido, no os preocupéis. Bueno, ya os he dicho lo del tema de, pues eso, de... Creo que nos habíamos quedado por la LOE, no, el Parlamento Europeo 2000, no,
¿Dónde nos habíamos quedado? Sí, nos habíamos quedado por la LOMCE. La LOMCE es la última. La LOMCE, habíamos llegado a la LOMCE. Y ya habíamos hecho ya el cambio de nombre de competencias básicas a competencias clave. Porque clave era, pues eso, una llave del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Vale, pues de ahí damos otro salto hasta el año 2018, donde el Consejo de la Unión Europea, en este caso, lo que hace es actualizar las competencias clave en este caso. ¿Vale? Uh-huh. Y este concepto de actualización también es importante, porque las competencias, como son algo dinámico, es algo que tiene que ver con la sociedad, lo que se va a hacer es ir actualizándolos conforme sea necesario para la propia sociedad. Lo ha dicho antes Víctor, o sea, en la teoría de las inteligencias múltiples no estaba la competencia digital, porque en el año 83 lo que se conocía como digital eran los dedos, o sea, no era nada de... No era, los ordenadores estaban así muy todavía en pañales. Entonces, claro, hoy en día no, hoy en día es muy necesario. Dentro de unos años, pues yo qué sé, a lo mejor como competencia Alien o algo por el estilo, será así. Competencia en TikTok. Yo diría que hay dos elementos ahí, ¿no? O sea, por un lado, efectivamente, la sociedad evoluciona y a lo mejor es necesario introducir nuevas competencias o dar más relieve a otras que antes no tenían tanto. Y luego, por otro lado, está también este efecto de somos políticos, tenemos una agenda y queremos cambiar este nombrecito porque nos viene bien y tal. Y eso hace como que este mundo de las competencias sea un poco voluble, ¿no? Que hemos visto, hemos ido desde el año 2006 hasta el año 2013, han cambiado cosas y ahora vamos a ver que en 2018 van a cambiar otras, ¿no? Ya te digo que cambian, y fijaos cómo cambian. En el año 2018 se actualizan las denominaciones y se introducen principalmente dos cambios, pero otra vez a los de ciencias os vuelven a fastidiar un poquito más. Voy por partes. Meten, en lugar de competencia en lengua materna, que creo que era la que tenía la Unión Europea, meten ya directamente competencia en lectoescritura. Eso ya nos dice ya mucho de lo que está pasando por ahí, en lectoescritura. Luego, competencia multilingüe, es decir, nos interesa que todo el mundo sepa muchos idiomas, ¿sabes? Para poder moverlo por Europa y que puedan trabajar libremente por ahí. Ajá. Luego, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, todo junto, ¿vale? Ya todo estáis ahí todos. Ingenieros... Es lo mismo, hombre. Todos, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, bueno, todo ahí junto, ahí. De verdad. Competencia digital sería la siguiente. Competencia personal, social y de aprender a aprender, todo junto también lo han metido ahí. Luego, competencia ciudadana. Luego hacen competencia emprendedora y por último, me encanta, y competencia en conciencia y expresión culturales, ¿vale? Esas son las del 2018, digamos la versión, la penúltima versión que ha salido sobre las competencias. Hay un comentario que quiero hacer antes de que pases a la última versión, que es Sí. me ha llamado la atención ya antes lo de conciencia y expresión cultural. O sea, hay que tener conciencia de la cultura, ¿no? O sea, Sí, parte... Es, lo cual me parece como muy resbaladizo, ¿no? ¿Cómo Sí. haces que alguien tenga conciencia? ¿Le convences de que tiene que ir a visitar el Teatro Romano que tiene al lado de casa? ¿Le convences de que vaya a ver un concierto? No sé, ¿cómo se hace eso? Básicamente, a ver, ahí básicamente con que no vayan, yo que sé, al Coliseo y roben más piedras, ¿sabes? Yo creo que ahí... Pero Alberto, lo peor no es eso, es que luego lo tienes que evaluar. ¿Cómo evalúas si ha adquirido la conciencia esa, no? Exactamente. Bueno, pues habrá, no sé, que hacerle un análisis, habrá que ponerle electrodos y comprobar si su cerebro está realmente pasándolo bien cuando le pones música y si no lo está pasando bien, pues electroshock. Ojo que yo en el viaje de fin de curso que he tenido este año con los de segundo de bachillerato he llegado a tener un síndrome de Stendhal en mitad del Vaticano, ¿eh? O sea, que ¿Ah, sí? es una chiquilla que se puso a llorar. Esto no debería decirlo aquí, joder. Bueno, va, lo digo. Total, no lo va a oír. No digas el nombre y ya está. Una chavala que se puso a llorar. Estábamos en mitad del Vaticano, se puso a llorar y casi le da un desmayo, ¿sabes? Porque estaba viendo tanta belleza, ¿sabes? Que decía, pero es que esto lo he visto yo en los libros y lo estoy viendo ahora en la realidad. Y yo, sí, claro, es normal, esto es la realidad. ¡Ay, Dios mío! O sea, y se puso a llorar, os lo digo en serio, ¿eh? O sea,
Qué maravilla. Yo Y ella a punto de desmayarse y tú sacando un papelito y diciendo competencia en conciencia cultural. Ahí. Perfecto, Bien, muy bien, positivo. Muy bien. Muy conseguida. Vale, hecho este comentario. Has dicho que esta es la penúltima, la de 2018, y llegamos a la Exactamente. última, que ya es La España, última, ¿no? Es la exactamente. transposición de esto a España. Efectivamente, año 2021 se aprueba la LOMLOE, que es la que entra en vigor el año que viene, ¿vale? Y ya tenemos, básicamente son las mismas que las de la Unión Europea, han seguido, digamos, el guión perfectamente. Lo único que tenemos ahí, en lugar de competencia en lectoescritura, lo llaman competencia en comunicación lingüística, han mantenido el título que tenía antes. Nos introducen una nueva competencia, que es la competencia plurilingüe, y luego ya las de siempre, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora, me encanta, y competencia en conciencia y expresiones culturales. Pero Víctor, que no te preocupes, que es que las palabras pasan de moda. Entonces dentro de 10 años no será emprendedora, será iniciativista o yo qué sé, será Sí, cualquier chorrada que se habrá seguramente. inventado alguien y ya está. Seguramente. Entonces, bueno, pues básicamente es eso, que no es que hayan, en realidad no es que hayan cambiado, es que lo que han hecho es ir adaptándose a su tiempo, adaptándose al tiempo en el que van. Es, pues eso, pues van mutando en función de lo que pues eso, lo que la sociedad las necesita. Yo tengo yo si queréis podemos aquí abrir una apuesta y que los oyentes también, si quieren, pueden participar. Para la próxima reforma legislativa donde nos introduzcan una nueva competencia, me juego 5 euros. 5 Vale. euros que en una cuenta de PayPal con criptomoneda que la voy a abrir. Que la próxima una de las próximas será conciencia natural o conciencia ecológica o algo por el estilo. Pero Tiene fijo, toda la pinta. Tiene toda la pinta. fijo. O el cambio climático o algo así. Pero bueno, como todo el mundo sabe, esa ya es una competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. No veo por qué hay que desglosarla si ya está muy claro. Efectivamente. En fin, es que qué cosas. Bueno, o sea, a mí me da bastante rabia este asunto. O sea, quiero decir, no me da rabia que haya gente de letras y gente de ciencias. Eso me parece como normal. Me da rabia que ciertos ámbitos de la sociedad estén en manos solo de gente que piensa de una cierta manera y que te des cuenta que tienen algunos déficits en ese sentido. Pero bueno, en fin, es lo que hay. A lo mejor es que los científicos deberíamos formar partidos políticos y estar más en los parlamentos. Alberto, ¿no te parece curioso que quien elabora el documento sobre competencias carece de competencias en ciencia? Sí, bueno, exactamente. Porque no, ni siquiera me es parece... capaz de concretar algo. Te Sí, concreta cosas como multilingüe, que Sí, es muy exacto. concreto. Te está diciendo, no, respeta todos los idiomas o lenguas que hay en tu país. Pero en cambio, no diferencia entre matemáticas y física. Así es. Bueno, no me parece raro, porque sé el mundo en el que vivo, pero me parece decepcionante y me da un poco de rabia. Sí, es terrible, la verdad es que sí. En fin, entonces, esta es la situación hasta ahora. Yo creo que ya hemos dado una visión de más o menos lo que son las competencias y también esta idea de que van evolucionando en el tiempo por motivos diversos, tanto por motivos un poco más de que la sociedad cambia, como por motivos de la agenda de ciertas personas. Pero ahora yo creo que lo importante es, y esto exactamente cómo se lleva al aula, ¿no? Entonces, hay dos preguntas que tengo, pero una ya la habéis señalado vosotros, así que vamos a empezar con esa. ¿Cómo se evalúa esto de las competencias? Aparte de sacando el papelito cuando alguien tiene síndrome de Stendhal y apuntando, esto está muy bien. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, que hablen Víctor y Javi, que yo ya he hablado mucho. Bueno, si queréis yo os cuento cómo lo he estado enfocando. Por lo menos hasta ahora y cómo cómo no sé, la verdad es que no sé cómo lo haré a partir del año que viene en los cursos nuevos porque todavía le estoy dando vueltas. Bueno, hasta ahora, como decía yo antes, una de las claves de todo esto es la evaluación. Entonces, nosotros teníamos los criterios de evaluación hacen referencia a los propios contenidos. Tenías una serie de estándares de aprendizaje que te dicen, pues el alumno tiene que saber esto, tiene que saber lo otro, y tenías unos criterios de evaluación que te decían qué cosas tenías que evaluar a los alumnos, pero que estaban directamente relacionadas con los contenidos, ¿vale? Afortunadamente, la legislación te dice también cada
estándar de aprendizaje o cada criterio de evaluación tiene asociadas unas competencias. Te dice que cuando estás trabajando cierto criterio de evaluación, o cuando tú estás trabajando este estándar de aprendizaje, dentro de ese estándar se están tocando cosas relacionadas con la competencia lingüística, con la competencia en ciencia y con la competencia digital, por ejemplo. Entonces, claro, si tú evalúas siguiendo los criterios de evaluación que te da la legislación, al mismo tiempo que tú estás evaluando los contenidos, como cada criterio tiene asociadas también unas competencias, pues tú puedes estar asignando también esa nota que le pones a ese criterio de evaluación, se la puedes asignar también a las competencias correspondientes. Entonces, digamos que esta forma que busqué yo de hacerlo fue para minimizar la cantidad de, digamos, burocracia que hay detrás de esto. Es decir, yo no quería tener que evaluar por un lado los contenidos y por otro lado las competencias. Yo lo que quería era evaluar una sola cosa, evaluar lo que me dicen que tengo que evaluar, que son los criterios de evaluación, y a partir de ahí, pues sacar por un lado la calificación que necesito y por otro lado la evaluación de competencias. Entonces, básicamente, claro, yo lo que hice fue eso. De hecho, si quiero decir, tú tienes unos criterios de evaluación. Si te inventaras unos criterios de evaluación nuevos para incorporar alguna competencia, a lo mejor podrías estar haciendo incluso algo ilegal, ¿no? Bueno, no creo. Quiero decir, la ley normalmente lo que hace es fijar mínimos. Entonces, si tú consideras que en clase con tus alumnos puedes ir un poquito más allá y puedes sacar unos criterios distintos o unos indicadores de logro que no están reflejados en el currículum, pues tampoco creo que pase nada. Lo que ocurre es que si a los que ya te vienen por ley tienes que añadirle toda una serie de indicadores o de criterios que tú tengas que inventarte para cada una de las competencias, pues al final acaba siendo mucha carga para el docente, y además tengamos en cuenta que tenemos que evaluar las competencias para todos los alumnos que tenemos, además de evaluar todos los contenidos y todos los criterios para todos esos alumnos. Entonces acaba siendo mucha carga. Todo ese tiempo que podríamos estar invirtiendo en hacer las clases mejores, buscar actividades más entretenidas o buscar maneras de mejorar la forma de dar clase, pues al final lo estás invirtiendo en hacer encaje de bolillos con todo esto. Entonces yo busqué la manera en la que minimizaba el tiempo dedicado a tener que sacar 2 evaluaciones por separado, sino que haciendo una única evaluación tratar de sacar, digamos, exprimirlo al máximo para tener las dos cosas a la vez. Eso lo bueno es que es una cosa que solo os pasa a vosotros, a los profesores. El resto de gente no tiene nada de papeleo. O sea, este es un país en el que en general no hay burocracia y la burocracia no supone ningún tipo de impedimento para hacer cosas más importantes. Víctor, ¿tú cómo implementas todo esto? O sea, Javi pone un poco de énfasis en esta cosa de vamos a tratar de evaluarlo todo de forma conjunta, sin incorporar un montón de cosas nuevas para hacer nuestro trabajo más difícil. ¿Tú cómo lo has afrontado? ¿Víctor, yo dices? Sí, Víctor Marco. Vale. Yo hago algo parecido. Bueno, hacía antes de estar en el SEPIE. Ahora que vuelvo, genial, vuelvo con el cambio de la ley. y no sé ni lo que... Bueno, sé que en Valencia aún no han... A día de hoy que grabamos esto, aún no se ha adaptado el nuevo currículum, así que ni siquiera sé lo que voy a dar. Pero yo hacía algo parecido a lo que Javi. A mí, o sea, si entiendes al pie de la letra, evaluar las competencias, cada una de... Que ese es otro tema que no hemos dicho. En cada contenido tienes que evaluar ¿cuántas son? ¿5, 6, 7 competencias? Eso es imposible. 8. Quiero decir, 8 competencias. Vamos a poner un ejemplo. Álgebra, ecuaciones. A ver, que me diga alguien cómo consigues evaluar todas las competencias en ecuaciones. Sí, puedes... Bueno, podrías hacerlas todas dedicándote 2 meses a ecuaciones y buscando lo que dice Javi, proyectos, prácticas que lo pueden hacer. Yo al final intenté hacer algo parecido, resumirlo todo, intentar poner, por ejemplo, que en las pruebas escritas ya haya ciertas preguntas donde hacen referencia a proyectos o a prácticas que se han trabajado en el aula, hacer proyectos tipo hacía prácticas de medir montañas fuera del instituto o edificios con trigonometría. Ahí ya estás aplicándola al conocimiento del mundo físico. Entonces, esa práctica se le da un porcentaje que equivale al porcentaje que dedicas a la competencia básica tal. Uh-huh. El uso de GeoGebra, por ejemplo, que es una herramienta muy potente para matemáticas, tú puedes hacer que parte de tu evaluación sea una práctica en el aula de informática. Y estás trabajando la competencia digital. Lo importante, que es lo que dice Javi, es cómo reflejas eso a nivel legal. Si el problema es el nivel legal, si viene un inspector a decirte... Porque maticemos, otra cosa importante.
Al final, en el boletín del alumno pone matemáticas, un 7, física, un 6. Yo ahora te contesto esto. Ahí no pone, el alumno no tiene un desglose hasta ahora, ¿eh? Ahora veremos qué pasa con lo nuevo que se supone que se tiene que reflejar, ya veremos. El programa que usamos para poner notas hasta ahora no lo refleja, ¿no, Javi? Si este año que he estado fuera no ha cambiado. No. Tú cuando llega a final de curso pones el numerito y se acabó. Porque a mí me gustaría que hablemos de esto. Se nos dice que evaluemos en competencias, pero el alumno no sabe cómo se le está evaluando en competencias. El alumno va a tener un 7 en matemáticas. La pregunta es, ¿tu 7 ha sido promediado con pesos en las distintas competencias? ¿Cómo lo has hecho? Que es el encaje de bolillos que dice Javi. Porque al final Javi hace todo eso para sacar ese 7. Entonces, yo lo hago a través de preguntas especiales en los exámenes, de prácticas. Por ejemplo, en bachillerato siempre mando... Bueno, esto lo comentamos en el capítulo de las lecturas, el del tío Petros y la conjetura de Goldbach. Sí. Y genero luego un debate en clase sobre el tema de si las matemáticas se puede... el tema de demostrabilidad de teoremas y tal. Tomo nota del debate, de lo que contribuyen, y luego les hago un examen escrito. Y ahí entonces distingo entre, pues mira, aquí he evaluado la competencia lingüística, la lógica y tal. Y luego entonces con eso hago mi promedio y saco mi 7 o mi 8 o lo que sea. Esta discusión que acabáis de hacer me parece interesantísima porque yo no tenía en mente, o sea, quiero decir, si yo lo estoy entendiendo bien, lo que me está diciendo es, esto de las competencias, salvo quizá algunas cosas, ya estaba de alguna forma incorporadas o lo que no llevaba este nombre, y ahora lo que nos supone es una especie de capa adicional de desglose burocrático que nosotros tenemos que hacer. ¿Esto es más o menos así? Sí. Más o menos, y con un añadido también, y es que tenemos que evaluar las competencias, pero como dice Víctor, hasta ahora esas competencias no se las tenías que dar a nadie. Creo recordar que en cuarto de la ESO, cuando les dabas el consejo orientador al final de curso, sí que tienes que poner el grado de adquisición de las competencias. Pero es que estamos hablando de que el alumno desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO no tenía información de cómo iba en esas competencias. La ley no te exigía que lo pusieras en ningún sitio, ni tenías que meterlo en el sistema informático, ni tenías que dárselo al alumno, ni nada. Pero tú tenías que evaluarlas. Por eso mi idea de minimizar el trabajo, porque al final, ¿a dónde va a ir todo ese trabajo? Sí, yo voy a decirlo. Cuando hagamos la junta de evaluación, yo diré qué tal han funcionado o cómo están desarrolladas las competencias para cada uno de los alumnos. Vale, pero es que luego todo eso, ¿a dónde va a ir? No va a ir a ningún sitio. Como dice Víctor, si es que al final lo único que te pide la ley es que pongas un numerito en el sistema informático. Una cosa más, y ahora que seguramente Víctor en esa línea, digamos una cosa clara. La ley nos exige que evaluemos en competencias, pero nadie nos está preparando para hacer eso. Yo he impartido cursos en el Cefire, yo los he impartido, sobre este tema de lo que yo he ido leyendo, investigando y probando, pero tampoco nadie me ha enseñado. Y la gente ha venido a decirme, pues gracias por enseñarme a evaluar en competencias. Digo, a mí tampoco me ha enseñado nadie. ¿Hay cursos? Sí. ¿Son obligatorios hacerlos? No. O sea que un profesor podría plantarse y decir, vale, ¿cómo lo hago? Es que la ley no te dice cómo evaluar en competencia. Te dice que lo tienes que hacer, lo que dice Javi. Tienes que sacarlo de los criterios, de los estándares de aprendizaje. El Excel de Víctor, que todos lo hemos leído, bueno, no es un Excel, es un cuadro en Word. Con faltas de ortografía, tengo que decir. Pero vale. Y ahí te pone contenido tal, criterio, y una última columna que pone competencias. Y con siglas te pone las competencias que puedes meter ahí. Ya. Sí, esto de la formación es otra pregunta que os quería hacer, pero antes de esto vamos a dejar que Víctor nos cuente cómo evalúas tú las competencias y no sé si tienes comentarios sobre lo que ya han dicho Javi y Víctor también. Sí, no, voy diciendo según lo que recuerdo que tengo que decir. A ver, en primer lugar, sí que es cierto que, y en esto es verdad lo que ha dicho Javi, o sea, la ley no nos exige que les demos a los alumnos al finalizar el curso, o no nos exigía hasta ahora, porque esto sí que nos lo va a exigir a partir de ahora, la consecución de competencias de cada alumno o alumna al finalizar el curso. Se hacía el consejo orientador a final de cuarto de la ESO, creo que había algún otro por ahí, también para eso estaban no sé si os acordáis de las pruebas estas que se hacían en segundo y en cuarto de la ESO, las pruebas de diagnóstico que se llamaban. Para el informe PISA. Esas pruebas de diagnóstico justamente eran para eso, para también evaluar el nivel competencial de los alumnos y qué nivel en las competencias básicas, porque estábamos hablando de las competencias básicas. Pero ya te digo, sí que es cierto que no se exigía.
Dice, Víctor ha dicho antes, el alumno sabe cómo le voy a... O sea, si el alumno tiene un 7 en matemáticas, ¿el alumno cómo va a saber que tiene un 7 en matemáticas? Vale. Una de las cosas que sí que es cierto, y eso, y ya aprovecho y salto a la siguiente, a la siguiente cuestión, no tenemos ningún tipo de formación o no nos han dado una formación específica sobre cómo evaluar en competencias. Y eso es un error. O sea, igual que no nos han dado ningún tipo de formación en muchas otras cosas que nos hemos tenido que buscar la vida. O sea, hablo de la capacitación, sin ir más lejos, o cualquier otra movida que siempre nos la exigen de forma burocrática, pero que, búscate la vida, ya te apañarás, pero para esta fecha la tienes que tener y porque te lo voy a exigir de alguna manera. Vale, pues el tema es que una de las formas de evaluar competencialmente es entregándoles, o sea, bueno, todos conocemos lo que es el concepto de rúbrica, ¿vale? La rúbrica de evaluación, que digamos es la herramienta básica para poder evaluar de forma competencial. Esa rúbrica de evaluación en un principio, la buena práctica, por decirlo de alguna manera, es dársela al alumno antes de empezar a trabajar para que él sepa cómo le voy a evaluar. Y de hecho es una forma, espeluznantemente buena de cubrirte las espaldas ante un padre o una madre que viene con el cuchillo en la boca. O sea, es como entregarle los criterios de evaluación. O sea, no, mire, es que su hijo tiene un 4 porque no ha sido capaz de entender todo el enunciado, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en realidad la rúbrica de evaluación sí que es cierto que nos da una herramienta que nos permite, llevar de una forma muy plausible lo que estamos evaluando y de una forma muy comprensiva y de una forma muy física. A ver, todos hemos pasado por el profesor o la profesora que teniendo la misma respuesta que a un compañero, a ti te ha puesto un 3 y al compañero o a la compañera le ha puesto un 5. Y eso nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque evaluábamos a ojímetro. Y he de reconocer que yo alguna vez lo he hecho también, porque se nos permitía. ¿Qué pasa? Que de repente te encuentras con este tipo de situaciones en las que alguien no está conforme y tú tienes que demostrarle, porque esto es lo de siempre, la presunción de inocencia hasta que eres culpable. Tienes que demostrarle qué es lo que has hecho y cómo has evaluado. Y la mejor forma de hacerlo es a través de una rúbrica que el alumno o la alumna, como digo, debería tener antes. Pero claro, es que eso no nos lo enseñan, eso no nos lo dicen. A nosotros directamente nos dicen, no, usted tiene que evaluar por competencias. Estamos en el año 2021 y somos muy modernos y tenemos que evaluar por competencias. Y usted es moderno y tiene que evaluar por competencias. Y en inglés, por favor, ¿eh? En inglés, es que sea necesario. Y tú coges y te pones a trabajar, pero en realidad nadie te ha dicho absolutamente nada de qué es una competencia. O sea, de hecho, te puedo decir que más de la mitad de mis compañeros, y que no me escuchen cuando, por favor, no saben de lo que estamos hablando. O sea, no sé si llevamos hora y media de programa o hora y 20, llevan hora y 20 sin saber de qué puñetas estamos hablando ahora mismo. Yo ¿sabes? tengo que decirte, Víctor, que yo he empezado este programa sin saber muy bien en lo que eran las competencias. Ahora creo que sé algo más, pero me parece, por lo que me decís, un sistema que no está del todo bien definido, ¿no? Aparte de que cambia mucho por todas estas cosas de que cambia la sociedad y no sé qué, me suena más como a recomendaciones en plan de, oye, profesor de matemáticas, ten en cuenta que deberían hablar bien los estudiantes. Oye, profesor de lengua, ten en cuenta que los estudiantes deberían saber distinguir un pájaro de un lagarto. Pero no está mucho más concretado que eso, ¿no? Claro, exactamente. Es que el problema es que es demasiado laxo en ese sentido. Esas definiciones son demasiado laxas. Bueno, pues y respecto a cómo evaluamos nosotros en lengua. Bueno, pues mi forma de evaluar en competencias es básicamente... A ver, yo lo tengo mucho más fácil que vosotros. En mi asignatura es que entra todo. O sea, yo puedo coger un texto y a partir de ese texto empezar a trabajar elementos científicos. Por ejemplo, en el texto... He llegado a poner un texto de ¿quién era este? No sé, no me acuerdo. O sea, puse un texto científico tan chungo, que de verdad que no se enteraban, sobre todo claro, se lo puse a chavales de formación profesional básica, claro, se lo puse de forma para que vieran que era un lenguaje especializado, que estamos hablando de un texto
muy específico para hablar sobre todo del argot o de lo que sería el lenguaje, pues eso, el lenguaje científico. Luego les puse otro de tipo legal, o sea, les puse un recurso de alzada, ¿sabes? Que cuando lo vieron, alguno le empezó a caer la lágrima y todo, ¿sabes? Luego les puse una narración, o sea, quiero decir que yo, dentro de mi asignatura, yo lo bueno que tengo es que puedo crear ejercicios o crear dinámicas, ¿vale? Porque ya vamos a también, voy a parecer aquí un gurú, pero bueno, un gurú de estos que no dicen nada, pero vamos a eliminar la palabra ejercicios de nuestro vocabulario y llamémoslo dinámicas de emprendimiento. Pero que quiero decir, a partir de determinadas dinámicas dentro de clase, a partir de determinadas formas de trabajar, yo en esa dinámica en concreto, yo voy sacando todos los elementos que puedo de las competencias que quiero trabajar. No se trata de trabajarlas todas en un solo ejercicio o en una sola unidad o en una sola dinámica, sino más bien trabajar las que tú quieres, las que tú necesitas trabajar para a partir de ahí desarrollar las siguientes. A ver, lo bueno que tiene esto es que ya las editoriales se han puesto en marcha, ya se han puesto en manos a la obra y ya te han adaptado todo el material, bueno, lo han reciclado, mejor dicho, por decirlo de alguna manera, porque muchas editoriales básicamente lo que han hecho es coger el mismo libro que tenían hace 20 años y le han puesto ejercicios extra. No voy a decir el nombre de la editorial, porque necesitamos patrocinadores, pero yo me sorprendí cuando una editorial que la verdad me gusta mucho, ¿sabes? En concreto un libro de primero de bachillerato, claro, me llega el nuevo, adaptado a la LOMLOE, con trabajo competencial. Y yo, a ver, ¿sabes? Me pongo a mirar y es el mismo libro, pero el mismo, o sea, las mismas páginas, lo mismo, todo igual. Pam, 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 y cuando llega el final del tema, que son los ejercicios, lo único que habían hecho es añadirle 20 ejercicios más que ponía ejercicios por competencias. Y entonces eran ejercicios de razonar. O sea, ejercicios de, si tienes un sustantivo, ¿cómo se puede, de dónde crees que viene la concepción del sustantivo dentro del sistema, bla, 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 bla? Que sí que es cierto que lo bueno es que te interconectaba con otro tipo de competencias, pues eso, con otro tipo de asignaturas de una forma muchísimo más transversal. Pero bueno, para resumir, básicamente lo que yo hago es rúbrica de evaluación, trabajar esa rúbrica de evaluación como algo aséptico, como algo que me permite evaluar de una forma objetiva al alumno y cuando puedo, este año creo que podré, trabajar a través de un proyectito que permita aunar todo lo que han aprendido a través de esos conocimientos que en realidad son herramientas que les sirven para desarrollar todas las competencias que yo quiero conseguir con en ese proyecto. A fin de cuentas, que es una forma muy, muy rápida y muy sencilla de ponerlo. Sí, yo creo que la anécdota esta del libro resume un poco todo este recorrido que hemos hecho por las competencias, ¿no? Que son una cosa que de alguna forma ya estaban ahí, que quizá no tenían un nombre tan concreto y al ser introducidas en la ley lo que han introducido es como una capa más, ¿no? Una serie más de ejercicios que hay que hacer centrados, digamos, en esta dirección del espacio de parámetros de la enseñanza, digamos, ¿no? En cierta manera. Efectivamente. Sí. Javi. Bueno, ahora que ya hemos pasado todos, yo quería hacer también un comentario sobre los cambios nuevos con la ley, porque esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero el año que viene hay ley nueva. Y estaba a punto de preguntaros precisamente eso, así que me gusta mucho esta intervención. Y hay un cambio brutal, que es que los criterios de evaluación ya no están asociados a los contenidos. Ahora aparecen unas nuevas competencias, que se llaman las competencias específicas. Y es que cada asignatura tiene sus propias competencias, además de las competencias clave, que son las transversales. Entonces, por ejemplo, yo tengo por aquí 2 de física y química de primero y segundo de la ESO, que eso es otra. Pueden cambiar en la misma asignatura de un curso para otro. Puede que no sean las mismas competencias específicas. Entonces, la primera es comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos físico-químicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana. La leche, pero eso básicamente significa aprender física y química. Correcto. Entonces, te están diciendo que tienes que aprender a resolver problemas de física y química, sería la primera competencia específica, ¿vale? Oh my God. Y al final de esta competencia específica
te la desarrollan un poco, te explican el motivo de esto y dicen, esta competencia se conecta con las siguientes competencias clave, que son la competencia en comunicación lingüística, la competencia STEM, que es la de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y con la competencia personal, social y de aprender a aprender. Es decir, ya te están diciendo, cuando tú trabajas la resolución de problemas en física y química, estás trabajando estas 3 competencias clave. Pero es que además, los criterios de evaluación ahora no te están diciendo que tengas que saber contenidos, te están diciendo que tienes que evaluar estas competencias. Es decir, tú tienes tienes 3 criterios de evaluación asociados a esta competencia, que es identificar, comprender y explicar los fenómenos físico-químicos cotidianos a partir de las leyes, principios y teorías científicas, bla, 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 más largo, pero bueno, resumido. Resolver los problemas físico-químicos planteados utilizando las leyes y las teorías científicas adecuadas y reconocer y describir el entorno inmediato, situaciones problemáticas reales de índole científica. Entonces, tú lo que tienes que evaluar no es que hayan aprendido los contenidos los necesitan. Tú tienes que darles contenidos porque sin contenidos no van a poder resolver problemas de física y química. Lo que tú tienes que evaluar es su capacidad para resolver problemas. ¿Cómo han puesto en juego esos contenidos? ¿Han llevado a cabo una búsqueda sistematizada o una planificación a la hora de resolver el problema? ¿Han relacionado la respuesta del problema con lo que han aprendido? ¿O se han limitado a poner la formulita, sustituir los números y ver lo que da el resultado? Es decir, tú ahora no tienes que evaluar lo que les has enseñado de contenidos, sino el cómo resuelven el problema en sí. Pero sí que están definidos los contenidos de cada asignatura en cada año. O sea, no les puedes enseñar teoría cuántica de campos en primero de la ESO. Siguen estando definidos, lo único que ahora se llaman saberes básicos. Vale, bueno. Le han cambiado el nombre, pero vienen a ser los contenidos que tú tienes que trabajar en cada curso. Pero claro, tú lo que vas a evaluar no son la adquisición de contenidos. Va a ser el cómo han trabajado esas competencias específicas. Lo que ocurre es que tal cual están hechas las competencias específicas, si no se aprenden los contenidos, las competencias específicas, tú me dirás cómo van a aprender a resolver problemas si no saben las teorías científicas que les tenemos que enseñar. Víctor. Y ahora bajemos a la realidad y pensemos en profesores que llevan 20, 30 años dando contenidos y evaluando contenidos, que no se les ha enseñado a hacer esto, ¿cómo van a hacer eso el año que viene y el siguiente? Pues van a hacer filigranas y encaje de bolillos, como dice Javi, para justificarlo delante de un inspector, como dice Víctor, de un padre que venga, que te venga un padre a decir esto porque sabe de qué va el tema. Yo aún no he visto ningún padre que venga a decirme, oye, no has evaluado a mi hijo en competencia digital. Pero vamos a lo mismo, es que al final es papel mojado. Es que los profesores van a hacer lo que puedan, van a dar contenidos porque al final es que como docente, por mucho que busques, investigues, intentes eso, al final, sin los contenidos no tienes nada. Es peculiar porque a mí me da la sensación de que, vamos, yo lo único que sé de esta ley es lo que me acaba de contar Javi, ¿eh? No quiero decir, no he pensado No mucho tenemos sobre mucho ello. más, Alberto, ¿eh? En Valencia los contenidos aún no han salido a día de hoy, concretados. Así. Tenemos un borrador, pero nos han dicho que ese borrador es el definitivo y que ya no va a cambiar. Pero lo curioso es que a pesar de que es definitivo y no va a cambiar, no han publicado la orden en el doc. O sea, es muy raro. Tiraremos de borrador. Bien, efectivamente. Tenemos una disposición transitoria permanente. A ver, que quiero decir que en base a lo que has contado, Javi, mi sensación es que lo que se introduce es una especie de diferencia de matiz, ¿no? O sea, te dice, tú haz lo mismo, pero ten en cuenta que no me sirve con que se sepan de memoria y escupan de forma automática cierto contenido, sino que me sirve que sean capaces de interpretar la realidad en base a esos contenidos y quizá resolver algún problemita al respecto de eso. Eso es más o menos lo que yo he entendido de este aspecto concreto, que es solo uno. Sí, se podría decir que sí. Y luego también hay otro aspecto. No debería de ser así, pero yo he conocido profesores de física y química, por barrer para casa, que perfectamente pueden hacer el curso entero sin haber hecho ninguna práctica. ¿Vale? Que yo entiendo que ir al laboratorio con 30 alumnos es complicado cuando el laboratorio a lo mejor está preparado para entrar con 15 o 20 personas. ¿Vale? Pero se pueden buscar alternativas. Se puede tratar de hacer una práctica con un simulador, que hoy en día todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil o a un ordenador o alguna cosa. Y si no, el centro tiene para prestar. Es decir, que se pueden buscar alternativas. Pero yo he conocido profesores que durante todo el curso lo único que han hecho ha sido dar los contenidos y resolver problemas. Ahora ya no se puede, porque resolver problemas es solo la primera de las competencias específicas. Hay 6 competencias específicas en el Real Decreto. Entonces, hay otra competencia específica que es
básicamente resolver problemas utilizando el método científico, o sea, trabajos prácticos. Tienen que llevar a cabo trabajos prácticos, tienen que hacer prácticas de laboratorio, o aunque no sea en el laboratorio, aunque sea en su casa o lo que sea, pero tienen que llevar a cabo trabajos aplicando el método científico, que eso es otra. No sirve la típica práctica receta que vas siguiendo los pasos, haces el calculito al final y lo presentas y ya está, y te sale todo perfecto, porque has hecho lo que te ha dicho el profesor que hagas. No, tienen que enunciar hipótesis, plantear ellos el experimento, hacerlo, sacar conclusiones de sus resultados, porque es que esos son los criterios de evaluación que te están diciendo que tienes que trabajar para esa competencia específica. Entonces, hay cosas que ya no se pueden pasar por alto o no se deberían, porque la ley te está diciendo que tienes que evaluar eso y no los contenidos. Sí, yo la pregunta que os haría en este punto, y es una pregunta de futurología, o sea, quiero decir, no tenéis por qué saber la respuesta, es si creéis que los estudiantes van a notar una diferencia, porque tengo la sensación de que esto es algo que os afecta a vosotros como profesores en vuestro quehacer, pero igual no tanto a los estudiantes en lo que se van a encontrar en clase, ¿no? ¿O qué pensáis? Uf. En teoría sí. Claro. En teoría sí. O sea, la ley está hecha justamente para eso, para crear esa nueva forma de trabajar y para eliminar ya la forma vieja. En principio sí, pero claro, estamos en las mismas. O sea, sin nos vamos a formación. encontrar con mucho personal que no tiene ni idea de cómo hacer esto y que a la hora de trabajar pues van a seguir haciendo lo que siguen haciendo, lo que han estado porque haciendo es lo que durante toda saben, la vida, es lo que entienden y que también hay mucho rechazo. Mira, Alberto, te estaba pensando en un símil que te va a gustar. Es como si a Albert Einstein de repente en su facultad le obligan a dar clases y le obligan a dar clases de mecánica cuántica. Oh, por favor, qué indignante. Claro. Y es un gran profesor, y dice, no entiendo, no lo defiendo, no lo comparto, o sea, estoy en contra de esto. Es que, porque los dos, llevo un año sin estar en las clases, pero Víctor y Javi me lo podrán confirmar. Hay mucha gente que rechaza todo el tema de evaluación en competencias. No sé si porque no creen en ello, yo creo que es más porque no quieren. Es el status quo, es el cambio. Es decir, llevo tantos años dando contenidos que me vienes tú ahora a decir. Entonces también es cierto que eso hay que cambiarlo. Pero a mí me da mucha rabia perdona, Víctor, que se saque una ley y se te diga que tienes que trabajar de otra forma, pero no se gaste dinero en formarnos. Ya está. Y al final es una cuestión de dinero, de, oye, formación. Formación dentro del horario, claro. Para que sea obligatoria. Oye, mira, un día a la semana vais a tener una hora, pero claro, eso no va a pasar. Claro, porque eso es perder dinero, Claro. Es que eso es regalarle pasta a los profes y eso está feo, porque vivimos muy bien y claro, como vivimos muy bien, encima le vas a dar formación a los profes. Venga, Porque la por formación favor. no es obligatoria. No sé si llegamos a hablar un día de esto. La única forma de obligar a un profesor a formarse es que para cobrar un sexenio, a los 6 años necesitas haber hecho 100 horas de formación. Si no quieres cobrar el sexenio, no lo hagas. Luego, ni siquiera estás obligado de verdad a formarte. Entonces, ¿cómo haces todo lo que dice Javi? ¿Solo leyendo la ley? Bueno, vale. A ver, también se supone que como funcionarios públicos tenemos que conocer la ley y tenemos que saber aplicar la ley. Pero claro, estamos en las mismas. Si la administración no nos pone los medios suficientes para poder aplicarla, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser emprendedores, que eso nos encanta. Yo sí creo que, o sea, quiero decir, yo creo que aparezca una ley no significa de forma inmediata que puedas aplicarla. Es posible que esa ley funcione con cosas para las que no te han formado. Tiene todo el sentido del mundo que te dieran algo de formación en ese sentido. Y bueno, yo creo que ya ha quedado claro de lo que habéis dicho, pero no se espera que se vaya a dar nada de formación y probablemente no se dé ninguna, ¿no? En la Comunidad Valenciana a nosotros lo que nos llegó de Consellería fue un enlace a unas charlas online que se dieron y que el vídeo ha quedado ahí grabado y que están por asignaturas. Es una charlita de 1 hora y media en la que te cuentan los cambios que ha habido en la ley. A lo mejor se pasan 3/4 de hora hablando de los cambios que ha habido en la ley, que ahora los contenidos son saberes básicos, que ahora hay unas competencias específicas y luego el resto de la charla pues te dan ideas de actividades que puedes hacer que trabajan estas competencias específicas. Para que tengas por lo menos un par de ejemplos. Pero eso es todo lo que nos ha llegado. Es un enlace que el que quiera lo abre y el que no puede pasar perfectamente del correo que nos ha llegado. Y bueno. Yo no lo abrí. Yo creo que el plan de los políticos, mi interpretación del plan de los políticos es: vamos a poner esta cosa para que se vaya instaurando un poco como pueda ser.
y ya veremos un poco cómo va la cosa, si genera mucho rechazo. A lo mejor en algún momento hacemos formación, pero eso ya será dentro de 5, 6 o 7 años, se lo comerá el siguiente gobierno. Tengo la sensación de que los políticos funcionan un poco de esa forma. A ver si hay suficiente como buena voluntad para que la gente vaya incorporando estas ideas como a ellos se les ocurra. Alberto, desde la LOCSE, del que yo tengo, digamos, constancia, no se ha hecho formación nunca. ¿Obligatoria? Nunca. Formación obligatoria. No, eso claro. no puede ser. Eso supongo es ilegal. Porque tendrías que hacerlo fuera del horario. Y no, Sí. Bueno, no lo sé. Solo te diré, para que te hagas una idea, y esto Javi y Víctor lo han vivido también, cuando apruebas las oposiciones, en tu periodo de práctica, tienes que hacer 2 cursos obligados de formación. Y dices, ahí está. Uno es de riesgos laborales. Ajá. Y el otro te lo impone la comunidad autónoma. En mi caso fue un curso de Moodle. Ojo. El mismo que yo. Sí. Curso de Moodle, el que probablemente sea el lenguaje informático más sofisticado de los últimos tiempos y en el que se basa, pues esencialmente Internet, ¿no? ¿Qué sería de Internet sin Oye, Moodle? que es genial. A mí me viene genial para preparar cosas, pero eso es una plantilla. Moodle es una plantilla para que tú luego vuelques lo que tú quieras. Y que vuelcas, como Claro. lo vuelcas, pues esos son los únicos. Es como hacer un curso de WordPress, pero en Pero y malo. no solo eso, es que el curso de Moodle es que encima era nivel básico, que es que la mitad de las cosas que te enseñan en el curso las solucionas arrastrando el fichero y dejándolo caer en la sección correspondiente del tema que te has creado. O sea, si es que te acabo de dar yo el curso de Moodle en menos de un minuto. Y además, Alberto, no olvidemos que tú has dicho esto se irá asentando. Bueno, si en un año o 2 hay nuevas elecciones y hay cambio de gobierno, y cambia el gobierno de color, digamos, todos sabemos que la LOMLOE se va fuera. Pero vamos, eso está claro. Y si se va fuera los saberes y se va fuera todo esto. A ver, yo no tengo tan claro que las competencias específicas se vayan a ir. Porque ya desde las didácticas específicas que se estudian llevaban tiempo diciendo que, o sea, en las distintas disciplinas de didáctica específica de cada asignatura ya se estaba proponiendo que debía haber competencias específicas para cada materia que fuesen diferenciadas. Entonces yo me imagino que eso se mantendrá. Otra cosa es el tema de dónde centrarán la evaluación. O qué competencias pondrán, en las específicas quiero decir, o los saberes, si lo seguirán llamando saberes, si lo llamarán de otra cosa, de otra manera o qué. Sí, entiendo que lo que viene de Europa, como las competencias en general, se han asentado porque ningún partido político las va a quitar, porque viene de fuera, viene de los mayores, ¿no? Y de hecho, los únicos cambios que ha habido, a pesar de los cambios de gobierno, los únicos cambios han sido para adaptarse a los cambios que ha tenido Europa. Con lo que es que eso nos viene de arriba impuesto. De hecho, podemos incluso, si queréis, podríamos hacer una comparativa con el sistema educativo francés y vemos que básicamente los cambios en la legislación educativa francesa han sido parejos a los nuestros también, o sea, con 2 años de diferencia y que han hecho exactamente lo mismo que nosotros, más o menos, pero sí, básicamente lo mismo. Vale, yo en este punto os propongo una cosa. Llevamos ya prácticamente 1:30 de programa, que es una duración bastante respetable, y yo creo que de estos cambios en las evaluaciones en base a competencias vamos a tener que hablar a lo largo del curso que viene y a lo mejor en más detalle del que podemos hacer hoy, que ya llevamos un rato. Danos tiempo para ponerlo en práctica y te podremos hablar mejor de todo esto. Exacto, efectivamente. O sea, para que os lo leáis, para que el borrador se convierta en definitivo o se transmute o se convierta en mariposa o en lo que sea convertir. Y supongo que hablaremos a lo largo del curso que viene. Así que yo os diría, si tenéis algún último comentario sobre el asunto de las competencias en general, lo hacemos ahora y cerramos ya este programa. Empezando por nuestro invitado, Víctor Fernández. ¿Quieres decir una última cosa? Las últimas palabras. Hostia, vale. Lo que va a pasar con la PAU es una consecuencia directa de todo esto. O sea, no nos olvidemos que ahora también, y no sé si supongo que vais a hacer programas sobre la PAU, EBAU, selectividad, como la queráis llamar, que se va a adaptar se va a adaptar a este nivel competencial, que ya era competencial en ciertas asignaturas, pero ahora lo va a ser todavía muchísimo más. Y bueno, estamos viviendo pues lo que... O sea, de estos, ¿cómo era? De estos barros tenemos estos lodos. Pues básicamente nos estamos encontrando con eso, con un nuevo sistema que tenemos que adaptarnos y que por mucho que pataleemos lo vamos a tener que comer, es lo que hay. Y a lo mejor podemos hacer algo bueno y todo. Sí, exacto. O sea, si yo en estas cosas que decís no veo que sea necesariamente malo
creo que será malo en el momento en que a vosotros como profesores os haga la vida extremadamente difícil, os introduzca capas adicionales de burocracia y no podáis dar clase porque tengáis que estar haciendo puzzles acerca de qué competencia específica encaja en qué saber básico y en qué no sé qué leches, ¿sabes? Yo creo que la clave es esa, Alberto, el tener que ir haciendo encaje de bolillos con todas estas cosas sin tener formación y el hecho de que vayan cambiando cada tan poco tiempo. Porque es que hemos estado pasando en cuestión de 8 años, hemos pasado de contenidos a estándares de aprendizaje evaluables, a competencias específicas y saberes básicos. Entonces, es que es un no parar, y para cuando consigues acostumbrarte a la manera nueva de trabajar, de acuerdo a la nueva legislación, ya te lo están cambiando otra vez. Entonces, es que vamos de cabeza siempre. En fin, Víctor, Marco, ¿algún comentario? Voy a matizar, o sea, voy a endulzar lo que has resumido tú muy bien. Y es, mira, yo ahora vuelvo otra vez al sistema educativo después de un año, tengo muchas ganas, tengo un montón de ideas y de proyectos donde yo entiendo las competencias que para mí es, digamos, un 80% la mía, la matemática, y el otro 20% lo reparto a base de proyectos al mes, donde voy trabajando cada una. Quiero trabajar cosas como las cónicas desde su inicio en Grecia hasta su aplicación en la física, y voy a trabajar todo eso. Y tengo muchas ganas, pero me repatea todo lo que dice Javi. Toda la parte de pasarlo a rúbricas, de pasarlo por escrito, de guardarme las espaldas, eso me da mucha pereza. Y hace que te quite la ilusión es una de hacerlo. pena. Es una pena, y lo digo a colación de la frase que has utilizado, cubrirnos las espaldas. Es que por una eso. pena que los profesores tengamos que programar pensando en cubrirnos las espaldas y no pensando Claro, porque en yo lo voy a mejor para hacer, yo los trabajo en alumnos. competencia, de hecho creo en ella, más que en los ámbitos, que creo que, como ha dicho Víctor, viene de ahí, pero es una muy mala interpretación. Pero que tenga que estar cubriéndome las espaldas es lo que da mucha pereza, porque yo ya gasto mucha energía en preparar esos proyectos, para que luego tenga que darle todo el marco legal para que no pase nada. Que luego no tiene por qué pasar, pero por si acaso te las tienes que Sí, imaginaos Sí. que yo como divulgador tuviese que estar pensando, ostras, es que si hablo de mañana de materia oscura, a lo mejor me denuncia no sé quién que dice que la materia oscura no existe. Pues espera, voy a intentar hacer no sé qué para no sé cuántos. O sea, es como complicar nuestro trabajo con capas adicionales que no son exactamente lo que tenemos que hacer, y que creo que si las conseguimos encajar de forma que no añadan muchísimo trabajo a vuestro quehacer, puede estar bien, porque puede introducir alguna cosa buena, pero si eso no se consigue encajar va a ser una pesadilla y va a ser malo para todo el mundo. Y con esta nota tan positiva terminamos el capítulo de hoy. Víctor Fernández, muchas gracias por venir de invitado de nuevo, por ser el primero que repite. Mira, un honor. Esto, y las veces que queráis, ya Te sabéis. volveremos a llamar otras veces, no tengas ninguna No conocemos duda. a nadie más de lengua, así es que... Por favor, pero qué poco lustre dejas a nuestro invitado. Bueno, y muchas Y en gracias. nosotros, que no nos relacionamos con nuestros propios compañeros de instituto. Tanto hablar de competencias, de que vamos a trabajar, y no hemos hablado de... Nadie ha dicho, pues me junto con el de lengua para... No. ¿Vosotros trabajáis vuestra propia competencia social? ¿Sois emprendedores a la hora Sí, de...? Es que sí. claro, es que... Claro. En casa de herrero, cuchillo de palo. En fin, muchas gracias, Javi. Un placer. Muchas gracias, Víctor, Marco. De nada, hombre, un placer estar aquí con vosotros como siempre. Y muchas gracias, como siempre, a los oyentes que han llegado hasta aquí. Creo que este ha sido un programa un pelín denso, porque hemos tenido como que desglosar un concepto que es muy abstracto y un poco incluso etéreo, y tratar de bajarlo en qué se convierte en la realidad de las aulas. No sé hasta qué punto lo hemos conseguido, pero sospecho, como ya he dicho, que vamos a hablar más veces a lo largo de este curso, de este asunto, así que tendremos nuevas oportunidades de conseguirlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y como siempre digo, os esperamos al otro lado de esta sintonía en el próximo capítulo de Ignorancia sí que sé. Hasta luego.